Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez, hoy día un poquito afónico. Aquí acaba de caer una pequeña lluvia y las ranas se emocionaron mucho, así que parece que esta introducción grabaré junto con las ranas. El invitado de hoy es mi amigo, mi hermano del alma, un compañero muy querido, David Lazo. El Davicho es un genio de cineasta, de documentalista, aunque a él no le gusta cuando yo le hago mucha propaganda, pero de verdad que tiene un talento increíble para narrar las historias, en especial las historias dolorosas, pero también para graficar nuestro movimiento regenerativo. Es una mezcla súper interesante entre documentalista, permacultor, meditador. Bueno, ahí en el episodio tratamos de hablar de algunas de estas cosas, obviamente no hablamos de todas, pero creo que fue una linda conversación de corazón abierto y espero que ustedes la disfruten. Les quiero comentar, como siempre, que nuestro podcast funciona con un programa de membresías en el que ustedes, los oyentes, hacen un aporte económico a través de nuestra página web y nosotros armamos una red de emprendimientos regenerativos, ya no solo en América Latina, sino en varias partes del mundo, que les ofrecen beneficios y descuentos a nuestros miembros. Y también tenemos una comunidad online donde interactuamos y conversamos sobre los temas de regeneración ecológica y social. Es muy fácil hacerse miembro. Entras a radiosemilla.com/membresía y ahí encuentras todas las opciones. Y siempre cada episodio mencionamos uno de los proyectos aliados que les ofrece beneficios. Y el proyecto que voy a mencionar hoy es el nuestro propio, nuestro proyecto familiar que tenemos aquí con mi esposa en nuestra finca en Casa Semilla, en Cotacachi. Casa Semilla es una finca permacultural. Tenemos algunas casitas de hospedaje, una pequeña, una mediana, una más grandecita. Es un lugar muy bonito, muy rústico en el campo. Y el enfoque que le hemos puesto a este espacio siempre ha sido el de la salud y la espiritualidad. Entonces nos encanta cuando la gente viene a retirarse, a desestresarse, a conectarse con la tierra, a comer algo del huerto. Y a veces también tenemos eventos, talleres, solemos hacer temazcales, danzas de paz universal, entre otras cosas. Casa Semilla les ofrece a los miembros 15% de descuento en los hospedajes entre semana y 10% de descuento cuando es fin de semana o feriado. Pueden visitar la página de Instagram, Casa Semilla Cotacachi. La vamos a poner en las notas del episodio. Ahí van a encontrar los contactos y también, si es que nos siguen, pueden ver siempre que hacemos algún evento. Justo en estos momentos de solsticio, de Inti Raymi, que llamamos aquí, son momentos bien interesantes para venir porque estamos rodeados de una cultura milenaria increíble. Vale la pena visitar esta parte del país y aquí en Casa Semilla encuentran también un refugio donde descansar y recargarse para después volver a salir y seguir zapateando. Eso, muchas gracias por escucharnos. Espero que les guste la conversa con David Lazo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Queridísimo amigo, hermano David Lazo. Hola, Felipiño. Bienvenido a Radio Semilla. Hola, hola. ¿Cómo estás? Nervioso. Estábamos conversando que estamos nerviosos los dos. Ajá. Es que nuestra amistad data de bastante tiempo. Hemos vivido un montón de batallas y conversaciones juntos y a veces con la gente más cercana es con lo que uno se pone más nervioso de conversar en público. Pero bien, aquí estamos. A mí me gusta mucho que hemos peleado mucho en discusiones teóricas, ¿no? Intelectuales, y es tan lindo pelear con un amigo. Uh-huh. En el sentido en que no es pelear, sino debatir, ¿no? Uh-huh. Sino tener dos puntos de vista tal vez muy antagónicos. Pero es tan lindo que haya tanto amor que puedes bregar con esas diferencias, pero también porque hay full conexiones, ¿no? Porque hay una matriz que nos une, que nos sostiene, unas raíces fuertísimas para poder entrar en esos debates. De ley. Es que cuando uno ya le conoce un poco el corazón al otro, ya nunca asume mala fe, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, políticamente full veces estamos en desacuerdo, pero es súper enriquecedor esos desacuerdos, porque uno puede decir todo sabiendo que el otro lo va a recibir. Y ya vamos a hablar un poco más de eso, pero yo creo que el trabajo que usted ha hecho con el budismo y así, le ha equilibrado un poco lo comunista.
Sí, yo siempre digo, ¿no? Que a mis panas marxistas les quisiera decir que pues que falta un poquito de tal vez de zen y a mis panas zen creo que les falta también un poco de marxismo. Ajá, Simón. Y yo soy medio anarquista, en cambio no cuadro mucho en ninguna de las dos. No, claro, no quería sonar como terapia o que creo que tengan que hacer, pero sí siento que a mí, ¿no? Es como que no encajo en ninguno ni en otro, pero me gusta estar en los dos, ¿no? En los grupos Sens con una visión muy de clase y en los movimientos sociales, cuestionando y pensando por dónde va el bienestar y la paz, ¿no? Con una pata en cada mundo ahí. Cuéntenos un poquito desde el inicio, para ver de dónde viene, cómo ha crecido, cómo llegó a la facultad de comunicación de la Central y después al budismo y todo esto. Pues mi mami es de Santo Domingo, mi papi es de Cuenca y ellos dos se compraron una casita en el sur de Quito en estos planes de vivienda. Me dicen que justo les entregaron la casa el día en que Roldós murió. Entonces, no sé si será equivocación, me gustaría corroborar eso, pero parece que Roldós entregó las casas en el sur y de ahí fue a la ceremonia donde después del 24 de mayo y donde después tendría el accidente aéreo. Roldós es un expresidente del Ecuador, ¿no? Que creo que es casi comprobado que fue asesinado por la CIA, ¿no? Sí. Hay toda esa historia. Entonces, en esta casita de un plan de vivienda social en el sur de Quito, de la clase trabajadora, de la clase popular, yo siento que ahí crecí en ese nido y en una identidad muy fuerte que me costó bastante sacarme esa camiseta y darle mucha gratitud por lo que me dio, pero también mucho cuestionamiento, ¿no? Y es esto del ser sureño. Entonces, para mí el ser sureño, desde que nací jugando en la calle hasta las 3 de la mañana fútbol, caminando y yendo a bares o a discotecas en el sur, emborrachándome en el sur con amigos, fútbol. Yo siento que esa identidad anti-norte, ¿no? Porque Quito tiene esta idea, o sea, hay este imaginario de que en el norte está la gente rica y que en el sur estábamos la gente, no sé si pobre, pero sí la que le sufríamos. Entonces había una rivalidad y era más fácil tener esa camiseta, ¿no? Esta camiseta de ser del pueblo, de no ser rico, y eso te implicaba un montón de cosas que no deberías tener, ¿no? O sea, no podrías disfrutar, ¿no? Te tienes que colgar de un bus a las 6 de la mañana para llegar a tu colegio y subir en un bus repleto, ¿no? Un montón de carencias, ¿no? Entonces yo siento que después es difícil sacarse la camiseta de las carencias y disfrutar del bienestar o de la abundancia, ¿no? Y eso no significa para nada el dinero, sino más bien de que la vida puede ser abundante contigo. Pero si vos dices, no, pues pero yo soy pobre, ¿cómo voy a disfrutar de la vida? Entonces siento que yo tengo que sufrir. Entonces, para mí fue esa un poco una camiseta que yo le quiero mucho al sur y yo le tengo mucha gratitud, y yo creo que es súper bueno tener una conciencia de clase, una comprensión de las diferencias, de las desigualdades de la vida, pero a la vez creo que es un dolor tan fuerte que luego hay que intentar sanar, ¿no? Y un poco para pintar más el cuadro de esta identidad del sur, es una identidad popular, no necesariamente una identidad indígena, a pesar de que tiene un gran componente indígena, pero en general la mayoría de la población está medio ya desindigenizada, claro, pero urbanizada, pero en el lado olvidado, digamos. En Quito hay esta clásica imagen de la Virgen del Panecillo que ve hacia el centro y hacia el norte y le da la espalda al sur, ¿no? Sí. Entonces hay esta rivalidad, este olvido, esta desatención. Pero no necesariamente es una identidad indígena mismo, ¿no es cierto? No, para nada. Sí, de hecho, más bien hay un mestizaje en una clase popular, ¿no? De hecho, estos barrios fueron creados para estar junto a las fábricas, ¿no? Para que son barrios de trabajadores, de empleados, que luego de ir acumulando un poquito van llegando a clase media, y el sueño de todo sureño, no de todo, no, perdón, tal vez, yo creo que todos mis panas sureños que escuchen este podcast me van a
me van a cuestionar. Yo amo el sur y hace 10 años ya no vivo ahí, pero siento que muchos, el ideal del sureño era ir a vivir en el valle, ¿no? Porque era ya tener más plata, ¿no? En el sur era tan tenaz que en las casas no habían garaje, ¿no? Porque son casas que se construyeron sin perspectiva de que esta clase social vaya a tener un vehículo, ¿no? Yo recuerdo que jugábamos en la calle y sin piedad, porque no había carros. Y hasta las últimas veces que yo fui, era impresionante porque todos parquean en la calle. Entonces ya no podrías jugar en la calle, porque está repleto de carros, porque todo el mundo ha ido acumulando un poco gracias a su trabajo y pues puede acceder a un carro. Entonces no, yo creo que no hay estas identidades, o sea, en el sur que yo crecí. Luego me di cuenta de que, claro, hay un sur del sur y hay un norte del sur. Y yo diría que yo crecí en el norte del sur. Bueno, en el centro del sur, tal vez centro-norte. Y ahora ya hay un sur-sur-sur. Entonces, el verdadero sur de Quito yo nunca lo viví, ¿no? O sea, y ahí sí podríamos decir que son poblaciones indígenas porque vienen ya de las provincias, otras de sectores indígenas. Pero también es súper relativo porque después ya vas saliendo de tu aldea y ves que en el norte hay otros sures. En el norte hay los barrios, ¿no? De gente que también es de sector popular. Entonces vos dices, no, pues en el norte no han habido solo los aniñados, o aniñados se les dice acá tal vez a los fresas, que les dicen en otros países. Los pitucos. Ajá. Entonces, esta división tan marcada, ¿no? De blanco-negro, como que en este lugar viven tal y en este otro. Y creo que no es así, ¿no? Porque había gente que tenía más dinero en el sur y obviamente en el norte también se mezclan, ¿no? Hay gente que solo vive ahí, ¿no? Pero igual hay barrios muy populares en el norte. Entonces, ahí te vas dando cuenta de que ya esas diferencias, dividirle al sur y al norte a Quito no tiene mucho sentido. Eso no significa que creo que, vuelvo a decir, ¿no? Que me parece muy importante comprender la historia, ¿no? de desigualdades. ¿Y cómo era? ¿Sus papás eran obreros? Mis dos papis, mi papi era sastre, mi mami era modista. Y entonces, claro, todas estas cosas ponían más leña al fuego, ¿no? A esta identidad, porque ayer no podía dormir también, digo, ¿y ahora qué hablaré, no? Con el filipiño. Porque también uno quiere hablar de todo, ¿no? Pero yo creo que pasamos muchas carencias, ¿no? Mi hermana me decía que para nosotros tener salsa de tomate era un lujo, ¿no? Entonces cuando teníamos un ketchup en la mesa era como que era una locura, ¿no? Poder meterle al arroz con huevo un poquito de salsa de tomate. O sea, éramos 4 hermanos, mi papi y mi mami eran sastres, artesanos, y yo creo que eso ya va marcando un montón más, ¿no? Porque no eran asalariados, no eran trabajaban. Independientes. Sí, eso sí, no trabajaban con un sueldo fijo en una institución, en una empresa, sino que tenían sus talleres. Y yo creo que con esa nostalgia hasta ahora, ¿no? O sea, para mí tener un taller es súper importante, ¿no? Las herramientas es como el espacio muy donde uno puede jugar con un laboratorio no solo económico, sino de realización. Entonces, crecimos ahí con nuestros papás. Mi papi tenía un taller en el centro histórico y yo recuerdo, pues, iba a dejarle el almuerzo en la calle Loja, y la calle Loja era la calle donde estaban las prostitutas, ¿no? Entonces a mí me tocaba cruzar, ¿no? Yo era un niño con unas ollitas, me tocaba cruzar y con mucho recelo de todo lo que eso significaba, ¿no? Pero a mí me encantaba el centro, me encantaba ir a verle y me encantaba ir a jugar con las telas. Sumergirme en las telas con todas las herramientas, las tizas, las reglas, las tijeras. La admiraba y hasta ahora, ¿no? Le admiro mucho a mi padre cuando le iba a ver, y si no en la casa mi mami tenía su taller y también, ¿no? Me encantaba ver eso, y hasta ahora creo que recuerdo mucho que nos dormíamos y con el sonido de la máquina de coser, ¿no? Porque es como que 10, 11 de la noche y mi mami todavía seguía trabajando. Entonces era como mucha de esa sacrificio, ¿no? Laboral de tus padres. Entonces yo creo que esas adversidades creo que son muy buenas, que te enseñan mucho a luchar contra la adversidad, y yo creo que después todos los otros líos en los que me metí en la vida, pues me sirvió mucho esa adversidad, ¿no? Porque era como enfrentar mucho sus dolores. Y
Después, cuando ya usted pasó al colegio, le metieron al central técnico, ¿no? Sí, igual el central técnico quedaba en el norte, pero yo no sé por qué pusieron el central técnico ahí, porque está en un lugar aniñado, lleno de colegios aniñados, y es un colegio de indios. O sea, yo no lo comprendí hasta cuando hice la película, pero es un colegio de indios, eso no está mal, ¿no? De indígenas, pero no hay una cultura indígena, no hay una identidad indígena, en el central técnico, esto yo muestro en la película que hice, que me imagino que hablaremos luego, cómo está repleto de apellidos indígenas, ¿no? Y que uno no tiene esa identidad, pues porque uno nace como mestizo, como la identidad de uno es el pobre, no ser indígena, ¿no? Porque eres un pobre de ciudad, un proletario de ciudad. Y yo siento que el colegio para mí fue muy lindo. Yo después, que ahora ya luego, ya cuando me metí en la permacultura, cuando tuve amigos que estuvieron en escuelas Montessori, Pestalozzi, con estas educaciones súper lindas, yo dije, después escuchándoles, digo, yo también estuve en un colegio Montessori. No porque sea una educación Montessori, sino porque pasábamos el 70% de nuestra educación en talleres y pasábamos en carpintería, en trabajos en metal, en electricidad, en torno, en fresa, en fundición, en forja, en electrónica. O sea, eran laboratorios. Yo creo que tuve una educación de lujo, a pesar de que es un colegio que no tenía esa intención. O sea, la intención era generar obreros, ¿no? Gente que vaya y trabaje o que se tecnifique y que genere gerentes, claro. Pero nace el central técnico hace más de 150 años, no recuerdo bien, pero nace como una escuela de artes y oficios, es decir, nace para capacitar albañiles, para capacitar a carpinteros, a sastres, a orfebres, es decir, a quienes trabajan para otros. Y asimismo luego, ya de casi 200 años, era generar técnicos, ¿no? Y ahora, claro, los técnicos estudiando pueden llegar a ser gerentes o tener sus propias empresas por la forma como está organizado el mundo, pero antes no era así, pues no podías ser un dueño de tu medio de producción así a gran escala o con capital, ¿no? Entonces yo creo que en el central técnico tuve una educación linda, pero llena de conflictos, con mucho alcohol. Yo estuve como 3 años como tomando mucho, pero era muy buen estudiante. Entonces desde la escuela fui muy buen estudiante, en el colegio también, y no agarré un libro, ¿no? Entonces eso era un poco lo triste del central, que había muchas destrezas manuales, pero había muy poca formación de debate, de crítica del mundo. Entonces, no leí literatura. Las clases de ciencias sociales eran las más aburridas, las de lenguaje, las de gramática, horribles. Y ahora son las que más me encantan, ¿no? Cuéntenos un poquito de su mami. Por esa época, sí, más o menos. Sí. Bueno, mi mami murió cuando yo tenía 11 años. 11 años. Yo estaba 3 meses en el colegio, recuerdo. Había entrado en octubre al colegio y mi mami murió en enero. Estaba en primer curso. Y yo siento que ese fue ya el primer gran trauma, ¿no? O sea, siento que es foco porque hace rato que no lloro escuchándole o hablando a mi mami, porque he trabajado mucho de esto. Y de hecho, por eso mismo me metí mucho en el budismo para trabajar un montón de estos dolores. No sé, o sea, estar con usted ahorita me es muy distinto conversar. Pero cuando una madre muere en un hogar, el hogar marcha, ¿no? O sea, es una crisis bien compleja. Solo igual si es que se siente cómodo y tranquilo de hablar esto, si no igual podemos borrar esta parte y no pasa nada. Pero si es que quiere, con todo el gusto también le escucho. No, todo bien. Me extraño a mí mismo porque hace rato no me partí así. Porque he trabajado mucho en esto. Así que luego ve si es que qué pasa. Pero es que es imposible no hablar de esto. O sea, es imposible no hablar de esa historia donde siento que empezó mucho.
Es muy poco. Te juro que no me había partido así hace rato. Tal vez porque uno asume, ¿no? Como ciertas fortalezas y tal vez ahorita es todo lo contrario, ¿no? Exhibirse en sus vulnerabilidades con las amistades que nos atraviesan. Pero no, sí quiero hablar, quiero seguir, no quiero que me gane el quiebre en la voz. Me acuerdo mucho del retiro, en silencio me metí con unos monjes budistas durante 3 meses en pandemia y trabajé esto, entonces fue muy foco, entonces conecto mucho exactamente estos momentos, pero yo siento que primero que la familia se desarmó y esto me botó mucho a la calle, pero sobre todo el tema yo creo que ahí nació la injusticia. O sea, reclamarle a Dios por qué. Y... ¡Ay, qué foco! ¿Y qué edad tenían sus hermanos? Mi hermana me gana con 10. Esto significa que ella tenía 21. Entonces ya era algo grande. Pero mi hermano me gana con 2. Es decir, él tenía 13. Y mi otra hermana era menor y tenía 9. Entonces, claro, en vez de juntarnos, nos abrimos cada uno. O sea, mi hermanita, pues ahí, y cada uno ahí viendo qué hace, ¿no? Y yo creo que aquí viene mi papi, ¿no? Que mi padre es huérfano. Su madre, él perdió a su madre. De hecho, también ella lo vendió como esclavo cuando era chiquito. Cuando tenía 6 años. Entonces siento que él se dedicó a nutrir económicamente a nosotros y a intentar dar lo que él tenía. Pero él también venía de una ausencia de madre. Y de hecho creo que compartimos esas orfandades, ¿no? Él quedó huérfano de niño, yo quedo huérfano de niño y se vuelve a repetir esta constelación, ¿no? Y yo creo que eso... o sea, el dolor de la familia un poco rota, que nunca se volvió a coser. Y después este sentido de injusticia, ¿no? De la muerte, que son estos 2 temas que yo creo que luego saco en mi primera película. Y hacerte a buenas con la muerte. Aunque ahorita, puta, me parto, pero... Y sobre todo este acto de estar protestando, ¿no? O sea, yo manifestación que veía en la calle, pues estaba ahí, ¿no? O sea, había que protestar. Injusticia que yo veía en algún otro lado, pues yo estaba ahí acompañando porque es como que uno quiere ayudar al otro, tal vez por la ayuda que uno necesita, ¿no? Por el sentido de que yo ayudo a tu lucha, tal vez porque uno tiene muchas luchas internas que no están bien claras o que no están bien expuestas, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahora, ¿no? O sea, creo que perder un padre, perder una madre son 2 cosas súper distintas y obviamente súper dolorosas, pero creo que también las bendigo. Y eso ha sido muy, muy complejo. Un rato hablé con mi hermano de eso y yo digo, lo bendigo. Porque finalmente creo que eso te prepara muy foco, ¿no? No es un sentido de volverse masoquista con la vida, pero claro, o sea, te hace desde pequeño ser mucho más como que a enfrentar toda la adversidad que tal vez luego va a venir, que no debería venir, ¿no? Pero si ya ese es el presente, también aceptar ese presente y esos pasados. Entonces, nada, eso fue fuerte. Y después se repetiría, ¿no? Porque yo me uní dos veces. Me casé una vez, me uní una segunda vez. Y en estos 2 matrimonios, por decirlo así, tuve 2 hijos. Y me separé igual, entonces no viví con ninguno de mis 2 hijos, ¿no? Entonces era como estas constelaciones que se van repitiendo, pero creo que son parte de lo que pasó en mi infancia, ¿no? Y por eso luego ha sido toda esta búsqueda de encontrar, no solo en la intelectualidad de izquierda de una justicia social, encontrar una paz, un bienestar espiritual, ¿no? Que me ha dado todo el camino zen, tal vez, ¿no?
Claro, te construye de ley una experiencia así. Te destruye y te obliga a construirte. Claro. Creo que son como traumas complejísimos, ¿no? Porque... Y que luego tu cerebro las confunde nomás. O sea, tu cerebro es reprogramable, pero también se programa con estas conexiones, ¿no? Entonces, perder un primer matrimonio, un divorcio es súper difícil. Yo tuve mi primer hijo cuando tenía 23 años. El Sebas. El Sebas, que me ha acompañado durante su infancia y adolescencia a un montón de chakras de toda la red de Guardianes de Semillas. Y a un montón de películas y videos. Y sí, ha estado en un montón de mis rodajes y ha sido un compañero bien lindo. Hasta cuando ya se cansó de todos estos hippies. Pero igual tener un hijo tan chamo y sin trabajo y con muchas ilusiones es complejísimo, ¿no? Pero lindo, lindo igual. Yo le tuve a él a los 23 y le tuve a la Sara Tamia a los 33. Igual otro ser hermoso que volvió a curar. Es poco, no debería ser así, pero puta, los hijos te van sanando. No deberíamos. Eso creo que hay un punto en el que los adultos deberíamos comprender, ¿no? Que no deberíamos usarles a los hijos para arreglar nuestros problemas, ¿no? No deberíamos buscar traerlos para no sentirnos tan solos. Pero mierda, o sea, es lo que tenemos en el momento en que tenemos e inconscientemente lo hacemos. Y yo creo que son esas compañías que luego, con amor y tú con conciencia, quieres no heredarlas, no heredarles los traumas que tienes, ¿no? Entonces quieres curarte y obviamente darles lo mejor, ¿no? Pero me parece imposible, digamos, idílico, que ya tener hijos solo siendo un adulto más o menos centrado. Creo que es imposible realmente madurar a ser un adulto como que ya trabajó sus traumas lo suficiente como para estar medio maduro sin la experiencia de paternidad. O al menos desde mi punto de vista. Claro, yo tengo hijos y ese fue mi camino de alguna forma de sacudones, ¿no? De que, o sea, sí, los guaguas de alguna manera te dan el sentido de responsabilidad. Si no, es como uno vive súper ligero. O sea, y los que veo que no tienen guaguas inventan otro tipo de guaguas, ¿no? Los perrijos. Consiguen perros, gatos, y luego no pueden salir porque no le pueden dejar al gato, qué sé yo, como que uno se inventa las responsabilidades cuando no están forzadas. Oye, pero ¿cómo es que en un colegio técnico que están preparándole a la gente para labores técnicas, en donde no hay una buena cobertura de la parte de lenguaje ni de comunicación, cómo es que terminas entrando a la central a estudiar comunicación? Ajá. Sí, yo no me gustaba leer, no me gustaba escribir, por tanto, la historia era súper aburrida, pero desde chiquito me encantaba dibujar, me encantaba pintar y yo quería ser pintor. Y creo que ahora soy pintor. Yo quería estudiar en la escuela de artes, ¿no? Y que queda justo al lado de la escuela de comunicación. Entonces yo siempre que entraba a la facultad de comunicación le quedaba viendo, baboseaba por la facultad de artes. Yo decía, en esa puerta quisiera yo entrar. Qué bacán, no sabía eso. Pero me tocaba caminar una cuadra más y entrar a la otra puerta de comunicación porque comunicación y es muy lindo. Yo le amo mucho a la comunicación. Estoy pensando cómo es tan compleja, ¿no? Y tan linda. Pero yo no pude entrar a artes porque primero te pedían materiales, pinturas, lienzos, tantas cosas. Y yo no tenía, ¿no? Y yo trabajaba desde mis 15 años. Era muy hábil. Justamente en el dibujo técnico era súper bueno. Entonces hacía mi lámina de dibujo técnico y de ahí le perforaba con el compás y ponía 10 o 20 láminas abajo y de ahí hacía copias. Y llegaba y vendía, ¿no? Vendía a mis compañeros que eran malos y eran vagos. Y les vendía, les digo, ¿quién quiere? Y llevaba 10 deberes y ganaba, ¿no? Había veces que daba exámenes de los otros, o había veces que les hacía los cuadernos, ¿no? Que al final del año te pedían. Entonces, yo desde los 15 yo siento que ya hacía dinero.
con mis cosas, ¿no? Y al salir de la universidad, del colegio, yo tenía claro que no le podía pedir a mi papi una universidad. Yo tenía claro que tenía que trabajar, que ganarme mi propio dinero y ojalá aportar. Entonces mi hermano es un cerebrito, era muy inteligente, o es muy inteligente, entonces logró una beca y se fue a Europa. Es otra historia muy, muy linda, muy compleja. Pero yo me quedé y lo primero que hice fue salir a trabajar. Porque ya haciendo prácticas, hice prácticas en una radio y ya me quedé trabajando en la radio. Y después de la radio pude entrar a un canal de televisión. Entonces desde los 18 a los 21 yo trabajé. Yo trabajé en un canal de televisión y ahí aprendí a editar, porque me daban un turno de 10 de la noche a 6 de la mañana y el canal estaba vacío. Y bueno, ya el canal desapareció, así que puedo decirlo, pero yo encendía las cámaras, encendía las luces, la consola y me ponía a jugar. Entonces, con equipos de canal, ¿no? No sé si está bien decirlo esto al aire, pero yo aprendí haciendo y yo creo que esa ha sido mi vida, ¿no? Desde el colegio aprendí haciendo electricidad y aquí aprendí manejando cámaras. Entonces, yo ya a los 21 era camarógrafo y era editor del noticiero. Y como me gustó eso, o sea, yo recuerdo tal vez algo más específico, que ellos buscaban un técnico. Así decía. Entonces yo era radiotécnico, yo estudié en el Central Técnico Electrónica. Entonces el anuncio en el periódico decía: se necesita un técnico electrónico. Entonces yo fui con mi cautín en la mano y dije: ¿dónde hay que soldar, no? Y entonces dijeron: no hay que soldar nada, hay que manejar estos videos, porque entré como un operador de video, es decir, como un DJ de video. Entonces que tenía que meter cassette por aquí, publicidad por acá. Entonces había muchas máquinas y tocaba poner play, 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 play. Y eso me encantaba, era súper divertido. Era como un DJ de video, pero al aire, en vivo. Y, y ahí después yo me quedaba en la noche. Me acuerdo que había un chico que quería dormir, el editor quería dormir, así que me enseñó a editar. Me dijo: David, te enseño a editar y yo voy a dormir. Entonces yo empecé a editar. Y cuando se necesitó un reemplazo de editor, mi amigo dijo: el David sabe editar. Yo era un electrónico que tenía 19 años y dice: pero ¿cómo va a editar el noticiero? Y dijo: no, sí sabe editar. Entonces yo ahí empecé a editar. Y entonces me gustó mucho. Era un editor mecánico, es decir, corta y pega. Pero me gustó mucho y yo le dije a otro amigo ahí, le digo: oye, ¿y qué se estudia para hacer esto? Dijo: sigue comunicación. Entonces de ahí entré a comunicación, porque de ahí yo hubiera seguido artes, ¿no? Entonces yo digo que sí pinto, pero pinto con píxeles, con los píxeles de la cámara, píxeles digitales. Y también luego cuando me construí esta casa de barro, siento que es una gran escultura. Entonces siento que las artes es imposible que no hayas llegado, o sea... Siento que cuando algo tiene que ser. Entonces tenía que dedicarme a hacer las artes que estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Y nunca pintas en papel? Ya he perdido, pero sí, toda mi infancia, mi adolescencia pintaba un montón, pero sí, eso es como cosas que uno ya está atrapado en el trabajo y no se dedica a hacer cosas que en verdad quisiera. Pero yo me acuerdo cuando construías la casa que sí te hacías tus dibujitos. Me acuerdo un dibujo clarito así de... que tenía rastas, pues, ¿no? Y se te veía así en la cocina de tu casa que te ibas a construir, lavando platos o cocinando. Con mis rastas, sí. Con sus rastas. Sí, claro. De hecho, así se hizo esta casa con dibujos así artesanales y después alguien me ayudó a pasarlo a un dibujo más técnico. Pero también otra cosa que me gustó y que es como que uno como adulto quisiera darse esos lujos, ¿no? De hacer cosas por diversión, ¿no? Porque de chiquito mi mami igual era muy visionaria, ¿no? Es montubia. Ella nació en Santo Domingo, por el Carmen. Entonces, yo siento que ella tenía mucha visión con nosotros y hasta tal punto que mi hermano se logró ir a Europa.
pero a mí me metió en clases de música. Y entonces yo tocaba el acordeón. Y yo era acordeonista de chiquito, desde los 8 hasta los 11, desde los 9 hasta los 11 años. Era acordeonista y claro, es otra cosa que tal vez o sea, yo siento que las artes siempre han estado, ¿no? O sea, bordeándome. Esos datos curiosos que si uno no le pone el micrófono no cuenta, ¿no? Sí, y claro, ahora quisiera tener un acordeón, ¿no? Porque, claro, me he metido a muchos otros instrumentos, pero, el acordeón es súper mágico. Y no sé si por ahí es que adoro la cumbia y es como que mi género preferido, tal vez, pero siento que me gusta estar como, ser muy integral, tal vez, ¿no? Me gustan las artes, pero a la vez la técnica me apasiona mucho, ¿no? O sea, estar en la carpintería ahora, quiero ver si entro a la suelda de nuevo, o sea, la cosa técnica es tan divertida porque te devuelve dignidad, o sea, eres tan creativo, puedes construir cosas y sí, te cuestan, te salen mal, te toca repetir, te cuesta más porque este autoaprendizaje, pero luego ya es como que los ecosistemas se van curando, entonces mi ecosistema se fracturó cuando yo tenía 11 años y ahora tengo 46 y siento que los ecosistemas como la propia naturaleza se va sanando si le dejas y peor, si le abonas, ¿no? Pero se va sanando. Entonces yo creo que lo técnico es otra forma de reconstruir. Es construir, pero es reconstruir, reparar la vida, ¿no? Claro, y uno se hace útil además. Eso de ser útil es lindo, ¿no? Total. Y entonces, con este trabajo en el canal, ¿fue que ya se mudó y se fue a vivir al norte o no? Porque el siguiente episodio que le quería preguntar ya es más en el norte, ¿no? Sí. No, yo ahí me salí del canal porque yo creo que, claro, es difícil encontrar quién eres, ¿no? O sea, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad si es que hay cómo definirla, ¿no? Pero creo que tienes que pasar por un montón de caminos para ir encontrándote y todo el tiempo te vas cambiando también, ¿no? Esto es lindo también, no tener una identidad rígida. Entonces yo creo que crecí como técnico en el colegio y luego técnico trabajando, pero ya al entrar a comunicación social no es nada técnico. De hecho, lo último que aprendes en una facultad pública es a tener buena técnica, porque no hay buenos laboratorios o no había buenos laboratorios. Entonces yo entré no a aprender a manejar cámaras porque ya sabía. Yo ya había hecho unos 2 documentales, porque hay otro capítulo que me gusta mucho contar, porque yo a los 15 años fui profe en una comunidad indígena y ahí fui a enseñar dibujo. Entonces es muy absurdo porque fui a Zumbagua a enseñarles a dibujar a los pintores de Tigua. Entonces era una estupidez, ¿no? Es de esa colonialidad que tenemos, ¿cachas? Yo tenía como unos 19 años o algo así y iba y tenía de estudiantes a los pintores de Tigua, ¿no? ¡Qué loco! Y yo que daba la materia de arte y dibujo. Me mandaban de la U. No, esto era voluntario. Yo ya empecé a pertenecer a organizaciones sociales, a organizaciones políticas, y ahí una vez hubo una invitación y dijo, ¿quién quiere ir a una comunidad indígena a dar clases todos los sábados? Yo acababa mi trabajo el viernes en la noche y el sábado a la madrugada estaba yéndome a comunidades indígenas. Un chico de 19 años que en vez de estar en fiestas o con los panas, y estaba metido con indígenas en comunidades. Y eso a mí, yo creo que esa fue mi escuela de formación política, donde empecé a tener como un sentido de, un indigenismo, sí, que después, bueno, tal vez con más reflexiones, pero ahí, ¿no? Y yo creo que después, ahora, anteayer acabo de venir Saraguro, ojalá que nos dé tiempo porque vengo muy enamorado de esa tierra, de esa comunidad, de esa gente, pero creo que es por ahí como que siempre uno va terminando en esos sitios, ¿no? Entonces, yo ya todas estas cosas sabía cuando entraba a la universidad, pero en la universidad ahí me cayó el marxismo, en cambio. Y yo siento que una universidad pública, la educación pública, gratuita,
que es una de las discusiones que tal vez hemos tenido, los debates. A mí me hubiera gustado estudiar artes, no tenía dinero. Luego me hubiera gustado estudiar cine, pero no tenía dinero. Había una sola escuela de cine en la universidad más costosa que había en ese tiempo acá, era imposible. Entonces me hubiera gustado ir a Cuba a estudiar, no tenía los contactos, las amistades, y entonces yo siento, no sé si igual otro grupo que tal vez me caiga, los estudiantes de la central, pero... o sea, que me caiga a debatir por lo que digo, pero yo creo que muchos o algunos que estudiamos comunicación somos cineastas frustrados, ¿no? O sea, como no podemos estudiar cine, lo más cercano es comunicación. Entonces, pero eso vuelve muy rica la facultad porque es una diversidad de cosas, la comunicación, ¿no? Y hay mucha actividad política y eso a mí me metió en el mundo de las letras y a discutir, que también luego, igual que la identidad del sur, me tocó sacarme, ¿no? La camiseta marxista, la camiseta intelectual, la camiseta de la izquierda, no para ensuciarla, sino para tal vez intentar no tener camisetas, ¿no? Y tener un pensamiento un poco más amplio, ¿no? Entonces, de ahí me puse mi productora y ahí empecé a hacer videos ya documentales con comunidades indígenas, con proyectos en el campo. Me contrataron ahí en la Amazonía, estuve como unos 6 años yendo y viniendo, haciendo muchos documentales sobre semillas, ya hacía, ¿no? Tengo un documental lindo de recolección de semillas hace 24 años y con todos los temas, ¿no? De educación, de salud, de partería, no sé, un montón de temas en el campo y ahí creo yo que fue sin duda mi escuela para pensar en que quiero vivir en el campo. Ahí, como ya empecé a hacer esos documentales, entre esos ya me pasó mi primer divorcio y bueno, regresé a la casa, pero de ahí hubo una posibilidad, un amigo me invitó a compartir un departamento en el norte de Quito, en uno de los lugares más aniñados que había, que es el barrio La González Suárez, y eso para mí, yo creo que igual... Así, yo creo que los sureños sí me van a matar, pero yo creo que otro sueño del sureño, aparte de irse a vivir al valle, sin duda es tener lo que los ricos tienen, o sea, el norte, ¿no? Estar ahí no excluido, ¿no? Son como esos complejos con los cuales yo al menos crecí. Yo creo que como ya estoy muy tranquilo sin vergüenza de decirlo, lo digo. No sé si tal vez solo me pasó a mí, pero yo creo que sí habitan en esto de como que el excluido en el fondo quiere también tener lo que el incluido tiene, ¿no? Entonces, no sé si por ahí fue, pero del sur, de los barrios populares, en donde crecí, me fui y me metí en una zona residencial de altos edificios, donde gente muy rica, y ahí me sucedió una cosa que yo siento que siempre que salía de la casa de mi papi me pasaba algo que me expulsaba y me regresaba, ¿no? Entonces me casé y me volví a la casa y así me pasaban cosas, ¿no? Y esto me pasó igualito y me expulsó literalmente porque lo que pasó fue que se estrelló un avión en mi departamento. Qué bestia. Se dio contra el mismísimo edificio, sí, en el que tú vivías y estabas ahí además. Sí, eso es como que a mí me han caído un montón de bombas, siento yo, y por eso siento que mi mejor terapia es prender un fuego. O sea, cuando necesito en verdad recogerme, necesito encender un fuego en la chimenea, un fuego en el patio. Yo creo que el fuego tal vez es uno de los 4 elementos que te permite transformarlo todo, no solo rápido, intensamente, sino que vuelves al inicio, que es la tierra, ¿no? Y sin duda el agua, el viento, también te provocan pueden haber cambios tan radicales, ¿no? Pero el fuego es un abuelo, sanador también. Digo esto porque el avión se estrelló en un edificio donde yo estaba con mi hijo y era una zona donde era muy común que se choquen los aviones. Tal, se ha pasado unas 5 veces, ¿no? Sí, en la historia, entonces por eso decidieron cambiarle al aeropuerto que quedaba dentro de la ciudad y le sacaron al aeropuerto de Quito porque entrar a Quito era como muy difícil
Y era tan difícil que se estrellaban muchas veces en los edificios. Era una avioneta del ejército, por así decirlo. Una avioneta es un ser gigante con un montón de gasolina y que vendrá a determinada velocidad. Yo estaba justo en el cuarto, este departamento era largo, es un departamento largo, y yo estaba en el un punto, en el un extremo, y el avión se estrelló en el otro extremo. Entonces, eso hace que yo esté aquí, ¿no? Porque si no, no nomás, pues, o sea, la ouija estuviéramos conversando, ¿no? Pero... ¿Y el Sebas qué edad tenía? El Sebas tenía unos 8 añitos, no sé. Yo estaba preparándome para salir a una entrevista y se estrelló y yo no sabía qué estaba pasando, solo sentí que el edificio se movió, se rompieron todos los vidrios y hubo fuego en todo el departamento, ¿no? Todito, ya en el propio cuarto donde estaba ya estaba con fuego. Entonces le cogí a mi hijo y por el pasillo, con una mano intentaba quitar todas las maderas, todas las cosas que estaban regadas que nos impedían el paso, y con la otra mano le tenía a mi hijo para que él salte, ¿no? Todo el fuego y todo. Y ahí salimos, yo calculo que me demoré como 50 segundos, fui muy rápido. Pero para salir, abrí la puerta del departamento y me encontré con una chimenea de 30 metros, ¿no? O sea, yo vivía en el 6º piso, entonces el avión botó la gasolina por el centro de las escaleras. Entonces literalmente era una chimenea de, no sé cuántos eran, 6 pisos, ¿no? Pero era un fuego gigante. Y a mí me tocaba bordearle, ¿no? O sea, como en anillos, hasta salir. Y yo sentía que me derretía, pero nada, el instinto de sobrevivencia. Salimos con mi hijo. Y bueno, esta es una historia súper dramática, pero que es como las que me han pasado, ¿no? Yo a ratos sí siento que es como que uno ha buscado. Porque de ahí he estado en otros acontecimientos que todo el tiempo digo, ¿por qué sigo buscando esto? O sea, ¿por qué sigo estando al límite de la muerte, no? Y estuve también en el 30S filmando, y cuando se empezaron a dar bala los militares con los policías, nosotros nos extendimos en el piso y las balas eran encima, ¿no? Entonces, yo no busqué que un avión me estrellara en el departamento, pero han sido como... momentos al límite que me ha tocado vivir. Creo que es imposible que no esté en el Zen ahora después de todas las cosas que me han ido pasando. Solo para los que no son de aquí, el 30S fue una revuelta que hubo con la policía y con el gobierno de esa época, que era de Correa, y bueno, fue un drama brutal donde hubo muertos. Sí, y se enfrentaron militares y policías, ¿no? Entonces, también pienso que hay muchas cosas que uno hereda porque mi papi fue policía y estuvo en la Guerra de la Gloriosa en Guayaquil, y yo asumo que también vivió eso, ¿no? De hecho, él cuenta, ¿no? Las cosas que le pasaron. Pero todo este accidente que pasé, creo que no fue lo peor. Yo siempre digo que lo peor vino luego. Porque eso es físico, pues. O sea, un avión que se te estrella es físico y ya. Pero creo que las emociones del ser humano son las cosas más complejas. Y después vino una época de indemnizaciones. El grupo que resultó víctima de este accidente, exigíamos unas indemnizaciones al Estado. Y esto provocó que haya problemas por dinero. Entonces, hay problemas cuando no hay dinero, pero hay más problemas cuando hay mucho dinero de por medio. Entonces, yo siento que fue una de las cosas más duras de mi vida, enfrentar el proceso de indemnizaciones, que duró, no sé, un par de años, no fue muy largo, pero fue muy feo. Fue una cosa muy, muy fea. Pero yo siento que eso creo que es lo que a mí me cambió la vida. Ya, porque yo creo que en este momento fuera otro trabajador más, yo creo que no me hubiera salido del sur de Quito, porque es tan lindo vivir en un barrio. O sea, vivir en un barrio con una tienda, con tus vecinos, con tus amigos. O sea, es una cosa muy bacán. Creo que eso ya no es, ¿no? Yo viví en los barrios de los 80, que es muy distinto a los barrios de ahora, pero creo que es barrio y es bacán, o sea, vivir con gente a tu alrededor. Nosotros acá, todos mis vecinos tienen 4 patas, o sea,
las llamas, las vacas, los chanchos, y ya la vecindad es más difícil porque hay que construir en cambio la comunidad, que es otra cosa. Pero yo lo que iba a decir es que esta indemnización me permitió comprarme un terreno. Y me permitió estudiar permacultura, estudiar bioconstrucción, estudiar cine, también cine documental, un diplomado, irme a Colombia a estudiar, comprarme un carro. Eso es un absurdo. O sea, yo no podría haberlo hecho tan rápidamente si un avión no me hubiera caído encima. Qué locura. O sea que ya tenía cerca de 30 años en ese momento. Claro, yo tenía como 30 años y creo que sin este insumo económico sencillamente hubiera tenido que enfrentar todo el drama económico que todos mis amigos o toda mi clase social enfrentaba. Lo cual no significa que la vida haya sido tan fácil, porque como digo, es peor cuando hay dinero también, por todo lo que se mueve, todas las emociones que salen, es muy, muy fuerte. En todo caso, yo siento que ahí conversaba recién que cómo puede cambiarle la vida a alguien teniendo un terreno. O sea, si no lo heredas, porque tus padres te lo heredan, y tal vez esas son las múltiples discusiones que hemos tenido con usted, Filipiño, de estas ausencias completas, ¿no? De no tener material físico, de no ser dueño de algo. Entonces yo siento que ya conocía, no me acuerdo si ya conocía, posterior, un poco más después de esto, ya empecé a tomar los cursos en la red de guardianes de semillas, y ahí dije, voy a comprar un terreno, y de hecho le compré a los familiares de uno de los guardianes. Pero esto no resuelve nada, porque un terreno sin conocimientos de cómo vivir en el terreno, vivir en el campo, cómo labrarle, cómo ser feliz en el campo, porque por algo los campesinos se van, pues, o sea, del campo. Claro. Entonces no es que eso es de por sí automáticamente. Y también que bien o mal, venga uno de donde venga, esa es su zona de confort. Entonces a veces puede ser tal vez más duro cambiar de zona de confort, aunque eso involucre un montón de privilegios que no tenía. Pero cambiar el lugar físico donde vive, la forma de vida, la gente de la que se rodea, hasta los círculos de amigos, no sé, como la mujer con la que se empareja, como que todas estas cosas te llevan fuera de la zona de confort, y eso puede ser más desafiante, aunque involucre que hayas tenido más plata o que tengas donde construir tu casa. O sea, claro, o sea, primero uno debería ser feliz en el centro de cualquier lugar. Así. O sea, uno debería ser feliz en el centro de la ciudad, o en el último piso de un edificio, o en el campo, ¿no? O sea, yo creo que todos somos distintos. Yo creo que hay que abandonar la ciudad, sin duda, o verderizarle a la ciudad, sin duda. Pero yo que vengo de un barrio popular, de contextos descampesinados completamente, desindianizados, yo siento que uno es feliz en el hogar. Para ser hogar no significa que hay que ir al campo. Eso es lo que quiero decir. El hogar perfecto de uno es donde uno esté bien. Así sea una casa de cemento, así sea tu empleo que tal vez odias, pero yo creo que hay que ser feliz en cualquier lugar donde uno esté. Yo creo que sí se puede hacer. Pero lo que quería hablar es que lo que me parece es que ahí ya apareció mi segundo divorcio y me obligó a salir de la ciudad. Ya, porque este acto de cambiar tu matriz no es fácil. No sé, me gustaría conversar más, ¿no? Con otros también, pero abandonar la ciudad, abandonar tu código. Yo todo el tiempo a mis amigos les digo, locos, o sea, hay que irse. O sea, hay que irse a la ciudad. O sea, hay que volverse lo más autosostenible posible, hay que habitar la naturaleza, hay que generar comunidad, hay que volver a tener una relación de siembra. Y eso es difícil en la ciudad. No significa que sea imposible, pero tiene sus limitaciones.
Yo hacía composteras ya en la casa de mi papi y me puteaba. O sea, ya desarma esas cosas. Estás botando la basura en la casa. Claro, porque yo ya había hecho los cursos, también ya me fui a la Patagonia a hacer lo de bioconstrucción y entonces yo ya quería por poco botar las paredes de la casa de mi papi, pero comprendía que no era mi terreno y que no era el camino de mi papi, a pesar que mi papi venga del campo. Entonces llega un punto en el que no puedes revolucionar más de lo que te permite la ciudad. O sea, yo creo que en la ciudad hay toda la movida cultural que es hermosísima, que yo extraño un montón, pero tiene un límite para poder transgredir todo, ¿no? He escuchado que hay gente que se pone baños secos y todo, y que es muy viable, ¿no? Pero si ya quieres hacerte un vermifiltro, o si ya quieres en verdad tener, por ejemplo, este senderito que yo te mostré ahora en la mañana, que logramos tener ya aquí en la quebrada. Entonces, yo ya sabía que había que irse de la ciudad, porque yo ya había estado en contacto con todas las fincas de los guardianes, pero el decidirte no es tan fácil. Entonces, yo siento que el avionetazo, el segundo divorcio, fueron como cosas que me forzaron a irme de ahí. O sea, es como esto de las bendiciones de la enfermedad, ¿no? En este caso son como las bendiciones de los traumas. Porque siento que sin tantos traumas yo no hubiera buscado un camino espiritual, ¿no? De hecho, cuando yo converso con full gente, sobre todo compas jóvenes, ¿no? No sé si a qué edad uno empieza a hablar de espiritualidad, pero no es un tema de cuando tienes 15, cuando tienes 20, cuando tienes 30, no es un tema. Yo, claro, con todas estas cosas que me iban pasando, era imposible no bajar la cabeza. Y no bajar la cabeza, porque claro, como buen sureño, o sea, y como bien estudiante de colegio fiscal, ¿cómo vas a bajar la cabeza? Pues, o sea, es más bien enfrentarte, ¿no? Enfrentarte al poder, enfrentarte a la exclusión, enfrentarte a la injusticia. Pero eso yo siento que, como te digo, esta conciencia de clase creo que es súper necesaria porque creo que uno puede estar perdido ahí, no sé, en una realidad económica, política. Pero para mí luego el inconveniente de eso es el ego, porque tú como proletario estás en la razón de enfrentarte al burgués, ¿no? Entonces no bajas la cabeza. Me refiero a bajar la cabeza porque como ya en los retiros que hice hay unas postraciones en el budismo tibetano que yo no quería hacer porque físicamente no me sentía bien. O sea, agacharte, ¿no? Pero es agacharte ante la vida, no ante alguien. No, entonces, ante algo que sientes que es mucho más trascendental que ti. No quiero hablar de Dios, pero sin duda, pues me gusta tal vez hablarle del gran misterio también, pero siento que es muy hippie también. Pero sin duda creo que es esto que es más grande. Entonces las postraciones son unos ejercicios donde terminas poniendo la frente en el piso. Tienes que hacer 300 postraciones, no me acuerdo ya. Entonces 300 veces todos los días poner, a mí me parece el ejercicio de humildad hermoso. O sea, es hermoso poner la frente en la tierra. Siento que te libera todas las tensiones, porque yo siento que esta actitud de estar en pelea con la vida, yo creo que eso es lo que me pasó. Como desde los 11 me vinieron pasando estas cosas y como mi papi a los 6 años le tocó salir, huir de donde le vendieron y ser lustrabotas en Guayaquil. Entonces yo siento que estaba muy en mis venas estar peleado contra el mundo. Y quitarte esa pelea o darle vuelta a ese sentido es muy difícil, pues. Entonces siento que hacer las postraciones a mí era un ejercicio físico que me liberaba. Y estuve en este retiro de 3 meses, que te digo, en pandemia. Y yo sentí como que hay ratos en los que hay que dejarse llevar, porque la adversidad es más grande que uno.
y tal vez aquí otros panas que me puedan matar, ¿no? Porque ponte o sea, otros compas, militantes, amigos que puedan cuestionar, me gustaría que escuchen este podcast, sin duda. Pero yo lo que he dicho es, ponte la palabra luchar y la palabra resistir ya no me llenan. Entonces, cada vez que yo estoy militando en organizaciones sociales y que hablan de la lucha, es que tenemos que resistir y hay que luchar, yo no me identifico. No me identifico. No porque no haya que protestar, no porque no haya que organizarse, no porque no haya que exigir derechos y haya que hacer todo, desde enfrentarse físicamente, porque así toca, cuando hay levantamientos toca sostener una confrontación física, sino que ya elevado a otro nivel más personal, es como todo el tiempo estamos en resistencia. Todo el tiempo estamos luchando y siento que hay que encontrarle a la vida una forma, en mi perspectiva, tal vez cambiaré de idea, como antes pensaba otra cosa, pero a mis 46 años yo siento que hay unos momentos en los que hay que fluir y hay que decir, bueno, ¿por dónde está esto? Entonces, siento que las postraciones me ayudaban mucho a bajar el ego y a ver qué cosas son mucho más grandes que yo como para no enfrentarme a esas. Mi lectura de eso es un poco que yo creo que esta resistencia y esta lucha tiene mucho asidero en entornos muy urbanos. No me refiero a las diferentes adversidades que pueda vivir la gente, sino este espíritu de no agachar la cabeza ante nadie porque la lucha, porque el otro. Porque en verdad casi todo lo que tú vives y ves en un entorno urbano es un monumento al ego humano o un monumento a la humanidad, de alguna forma. Todos los edificios son hechos por humanos, las calles, los carros, los trabajos, toda la cosa es los humanos, entonces tú no eres menos que nadie. Pero, y eso también sería un tema que me gustaría que hablemos ahora, y yo aprendí mucho yéndome a Muisne, cómo la gente ahí, los campesinos, los concheros, está tan en contacto con la magnificencia de la naturaleza, con el tamaño del mar, con el tamaño del manglar, estas cosas que son tan obviamente mucho más grandes que tú, frente a las cuales es imposible no ser humilde, porque no tienes herramientas para más que entregarte, ¿no? Y rendirte de alguna forma. Y entonces siento que el campesino, y me imagino que pasa lo mismo en el páramo, en la selva, entonces estás frente a la magnificencia de la vida y de la naturaleza y con lo cual te toca lidiar toda la vida. Y esa es gente que tiene mucho más incorporada esa humildad. Y en cambio las personas que somos de ciudad, nuestras referencias son mucho más humanas. Y casi siempre en esta cosa del roce con el otro. Ya sea que eres burgués o que eres proletario, el otro es el culpable de tus males. Ya sea porque oprime o ya sea porque, qué sé yo, no hace lo que quiero que haga. Pero yo creo que ese sería como el argumento, al menos que a mí se me ocurre, para salir de la ciudad, aunque no sea permanentemente, ir a entender cómo vive la gente campesina y que la gente que está lidiando con la naturaleza todos los días. Para mí ahí se siembra la espiritualidad, de alguna forma. Como, tenemos una relación con algo, un misterio mucho más grande que si es que tú estás parado aquí no es difícil ver, ¿cacha? Pero si estás en la ciudad, sí es difícil ver, porque todo es humano alrededor. Es muy lindo lo que dices porque a mí me gustan muchos capítulos de Radio Semilla, obviamente, pero uno de los que escuché recién, y me gusta mucho lo que el Oliver dijo, ¿no? De que cuando uno tiene una hojita de coca, o sea, no solo cuando vos ves el mar o el Chimborazo, ¿no? Es impresionante cuando uno está frente al Chimborazo, por Dios, somos tan insignificantes. Pero el Oliver hablaba, ¿no? Decía, somos nada en comparación de una hoja de coca, ¿no? El ser de la hoja de coca o la planta de ayahuasca es extremadamente superior a ti. Y a mí me parece increíble, ¿no? El humo. Yo me pongo a pensar cómo uno va a volver a ser tierra en algún momento y físicamente, ¿no? Esto no es nada de cliché, ¿no? Físicamente vamos a volver a ser tierra y esa tierra va a volver a ser un árbol o va a volver a ser una roca o lo que sea. Y entonces vamos a transformarnos, al menos nuestra corporalidad o nuestra materia, y eso significa que vienen energías tan
trascendentales, ¿no? Entonces a mí me parece, cuando yo le veo al humo, y yo digo, wow, el humo es un ser que de dónde nomás vendrá, o sea, de qué seres nomás vendrá y qué sabiduría estará en el humo, ¿no? Por eso cuando Castañeda habla, ¿no?, de las enseñanzas de Don Juan, y cuando Don Juan le dice, ya te humeé, ya te fumé, y es decir, ya sé cómo eres. Y me parece increíble, ¿no? O sea, que haya otros seres que no tienen dos piernas, que no tienen dos ojos, sino que son mucho más complejos o tan complejos tal vez como el ser humano, pero que no nos ponemos a admirar, ¿no?, y aprender. Recién nomás en esta quebrada que te mostré, apareció una plantita que iba creciendo y con su geometría se volvía cada vez más hermosa, hermosa, hermosa. Yo no sé qué será, hasta que botó unas flores y es como que no para de volverse hermosa. Es como que tienen toda esta geometría sagrada que cada vez que voy a verle se va volviendo primero más grande, ya tiene como 1 metro, pero es como un mandala. Y yo me quedo así como muy loco. Digo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te vuelves cada vez más bella? Qué lindo. Por si acaso se refería al episodio con Oliver Torres, número 140. Uh-huh. Amigo, quiero que hablemos por lo menos de un par de sus documentales. Sí. Y ahora que mencioné Muisne, tal vez es bueno comenzarle por ahí. Sí. Nosotros nos conocimos, habrá sido 2009, 2010, sí. Por ahí. Usted estaba terminando su documental Sospechosos. Yo hacía poco le había conocido al Paolo, que después vendría a convertirse en mi cuñado y mi hermano del alma. Pero estaba en una época muy formativa, ¿no? Justamente viviendo con temporadas largas, digamos, con ellos. Pescadores, concheros, rastras, músicos. Rastras, se decían en vez de rastas. Y era una época súper mágica. Y en una de esas que estábamos en la casa del Gavilán y estaba ahí reunido todo el grupo GAC, que era el grupo de acción contra la contaminación, que andaba limpiando los manglares y así. Asomó el Davilazo, pues, con sus rastas también, con sus rastras. Y estaba terminando Sospechosos. Sí. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de Sospechosos, de qué se trata ese documental. Sí, creo que unas cosas nos van llevando a las otras y siempre volviendo. Yo cuando estaba en el colegio quería tener pelo largo, y eso lo digo en la película, en la otra, Guañuna, y me empecé a dejar el pelo largo y me dijeron, pareces indio. No me importaba, para mí no era un insulto, ya en ese entonces, peor ahora, pero... no me dejaban porque el colegio era muy estricto, ¿no? Entonces apenas acabé el colegio me dejé el pelo largo. Entonces tenía el pelo largo hasta casi por un poquito más de arriba de la cintura y tenía súper lacio, o sea, súper indio. Y me salió este proyecto para hacer en Muisne un documental. Bueno, no es que me salió, yo provoqué ir allá. O sea, a mí me pidieron hacer un spot publicitario contra el racismo. Es decir, bien podría haber hecho un video de 30 segundos, formato comercial, formato spot publicitario, desde el marketing o desde la publicidad. Pero yo les propuse que hagamos un documental sobre una historia que apresaron a 23 afroecuatorianos en el Parque La Carolina, que es uno que tal vez es el principal parque, no sé si eso volvería a ser céntrico, porque en el sur hay unos parques locazos, igual no sabemos qué es nomás ahí en el norte, pero este parque es como un Ecuador chiquito, ¿no? Entonces van todos los migrantes y ahí les apresaron y justamente a estos compas. Entonces yo les dije, hagamos un documental de eso, les pareció bien, y entonces de ahí mi intención era entrevistar a los 23 negros que fueron apresados. Pero me respondieron solo como unos 4 o 5, o bueno, solo con ellos logré encontrar. Y entonces ahí le conocí a Borondongo, que pues es alguien que yo quiero y admiro un montón. Y él me dijo, cáete, vente a Muisne. Entonces ahí es que yo llegué con mi pelo largo, con mi cámara y con un amigo sosteniendo el micrófono. Él no era sonidista, pero le dije, vamos, porque yo no tenía amigos. Eso decíamos, yo no sé si me considero cineasta, creo que es absurdo no considerarme, pero yo creo que soy un juglar más. O sea, lo que me gusta es contar historias. Y a los 20 años aprendí
a usar una tecnología que es la cámara y una editora. Entonces cuento historias por ahí. Entonces yo ahora ya tengo muchos amigos cineastas de los cuales recibo mucho aprendizaje, pero cuando yo empecé yo tenía amigos de barrio en donde les decía, Colita, vamos a hacer esto. Entonces y ahí fuimos con un pana. Y fue muy fuerte porque ahí llegamos llegamos como tal vez 3 de la tarde, qué sé yo, a la playa y ahí es que les vimos a estos negros nadando y transportando unos troncos gigantes de madera en el mar. Entonces yo ni bien llegué ya a la playa, ya les vi que eran ellos y yo saqué rápidamente la cámara porque me parecía algo... un paisaje increíble. Entonces paré el trípode, metí el zoom lo que más pude porque ellos estaban adentro en el mar y estaban transportando la madera desde otro lugar hacia esta huerta que tenían. Y ahí era increíble, ¿no? Ver sus cuerpos súper fornidos levantando estos troncos. Y de ahí le dije pues al Alex que hagamos la entrevista y él me dijo, no, dijo, aquí no funciona así, dijo. Aquí tienes que meterte al mar, relajarte durante horas y después vemos la entrevista. Y entonces ahí llegué a la noche y era un grupo como de 50 negros y yo cagado del miedo porque uno lleva el racismo metido en las tripas. Uno es racista. Así uno no quiera decirlo, uno es súper racista, uno es súper machista, uno es clasista, uno es todo. Es homofóbico a la vez, o sea, no lo digo con orgullo para nada, ¿no? Sino que uno dice que no, uno es pro tal cosa, pero en la médula están las cosas. Entonces, digo yo porque así fuimos criados, pues como fuimos crecidos en estos entornos, en estas familias, y después nos vamos transformando. Pero llegué a la huerta y habían 50 negros, muchos fumaban hierba y yo con el miedo, no había habitado con negros, no tenía amigos negros de la cultura afro y te llega el miedo del otro, ¿no? La cultura del otro te da miedo, te da recelo y yo sentía que me iban a robar, o sea, así. Entonces yo quería hacer una película sobre los prejuicios que se tiene contra los negros y llegué con esos prejuicios a verles a estos negros. Y ahora yo les digo negros y con toda libertad, ¿no? Afroecuatoriano también es otra forma. Yo no me meto mucho en ese debate, a pesar de que creo que hay un gran debate académico ahí. Lo uso sin distinción. Ellos se dicen negros. No les molesta que les digan negros, no hay por qué no decir negros. Claro, pero comprendo que politizar el lenguaje también tiene sus cosas interesantes. En todo caso es académico, pero bueno, la palabra afroecuatoriano me refiero, y tiene su valor, yo creo. En todo caso, ahí yo recuerdo verle al Paolo en el fondo, y como es bien negro, no lo veía. Casi azul. O sea, yo veía sus dientes, literal. Entonces él estaba en el fondo, en una hamaca. Solo veía su sonrisa. Y es un hermano, ¿no? Es un hermano. Él dice que es hermano de mi pareja ahora. Dice, la Lunita es mi hermana, le dice, ¿no? Somos familia. Y con todos ellos somos familia, ¿no? Y ahí empecé yo a hacer este documental que yo hacía ya documentales para ONGs y nunca pensé que podría entrar en documentales más de autor, más independientes. Este era un documental para una institución del Estado que podría haber sido otro documental institucional, por así decirlo, que creo que es una contradicción. Un documental no puede ser institucional. O sea, puede ser un video institucional, creería yo, pero un documental en sí, ya ahora aprendiendo mucho en el camino, creo que tiene como unas exploraciones mucho más profundas que están cerca del cine y no del video institucional. Entonces, ahí logramos hacer un documental muy lindo, muy complejo, muy fuerte también. Y ahí es que conté todo lo del pelo largo porque ahí el Paolo me hizo mi primera rasta. Me dijo, vente, te hago un drit. Y yo digo, bueno, con la intención de camuflarme, de ser amigo y todo. Y de ahí poco a poco se me fue enredando el pelo. Tenía un solo drit y se me fue enredando el pelo y de ahí dije, bueno, me tocó hacer 2 drit más
Entonces ya tenía 3 rastas hasta un punto en el que era imposible no tener. Y me acuerdo que terminé de hacerme toda la cabeza rastas en La Marín, igual donde vivían estos negros, vivían en unas casas complejas igual. Entonces yo entré y me acuerdo clarito que salí como Bob Marley, ¿no? La primera vez que me acabé de hacer todas las rastas era... las rastas, o sea, era como corona y era increíble sentir eso en tu ser. Pero más increíble, y es algo hermoso que yo siento que no tenemos como mestizos en general, peor como urbanos, es que yo me acuerdo que me subía al bus y todos me saludaban. O sea, otros negros, gente de calle, gente prole, me decían rasta. Y yo tenía 5 minutos de ser rasta. Y claro, creo que un cabello no te hace rasta, ¿no? Es una cultura el rastafari. Pero así fui entrando y tuve unos 5 años rastas. Y cuando iba a la playa o cuando estaba con todos ellos, a mí me hacía sentirme un poquito más conectado, ¿no? Y creo que el capítulo de rastas en mi vida fue muy, muy bacán. Un poco de contexto nomás del documental. Esto fue que estaban 23 negros jugando fútbol. Llegó un policía que quería lucirse y agarrarles supuestamente a los drogadictos y... Bueno, llegaron 200 policías. 200 policías. Les metieron ahí, hay un avión en la Carolina, les metieron ahí, les trataron de meter ahí, les plantaron droga, querían hacer como todo un escenario mediático, llevar cámaras y no sé qué. Y por suerte algunos de ellos estaban vinculados con una organización que medio salió en defensa y les salió el tiro por la culata a los policías. Sí. Pero era interesante el fenómeno, uno, de la mirada institucional, ¿no? De cómo hay que lucirse, entonces hay que coger a los negros, obviamente. Y después también de una buena parte de la ciudadanía, que es como que, ay, qué alivio que les quiten a esta gente peligrosa, ¿no? Y era gente que estaba haciendo deporte, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pero fue chévere que eso le llevó a conocer a todo este movimiento. Y esto de la huerta que menciona, también quería decir que el movimiento que hacían ellos ahí era increíble porque decidieron tomarse un terreno baldío y hacer una huerta ecológica ahí. Y ahí comenzaron a desarrollar toda una cultura juvenil como de reivindicación de su cultura afro de ahí, de su cultivo de alimentos, de sus reuniones. Y era increíble ver eso, porque al menos en el campo es súper difícil encontrar jóvenes que tengan cabida, ¿no? Y ellos no tenían cabida y se crearon su cabida ahí en el terreno que ellos se apropiaron y ellos sembraron la huerta y fue un momento súper mágico de Muisne con ese grupo. Sí, yo creo que ahí te conocí cuando ya estaba casi por acabar o acabándose la película. Claro, lo que cuentas es así, ¿no? Pueden ver esta en YouTube, está como Sospechosos David Lazo, pueden buscarla así porque como ya la han copiado en muchos lados, igual pueden verlo en otros lados, pero si quieren ver el canal mío está... Yo estoy como Bichazo o David Lazo. Y vamos a poner en las notas del episodio ahí para que le busquen ahí también. Y Sospechosos es un documental que yo siento que, algún rato alguien dijo, ¿no? Es tenaz que alguien que no sea un negro haya hecho un retrato tan fuerte de los negros. Porque finalmente no solo que me voy al manglar a conocer, comprender por qué los negros se van de sus territorios. Porque esta historia que pasó en Quito, en un parque de una zona residencial de clase alta. Entonces, que los negros estén jugando fútbol ahí era como que, ¿por qué no? O sea, y ese era una especie de apartheid. ¿Cachas? Así fue planteada la defensa, o sea... ¿Así? En la defensa del abogado decía, esto es como una parte, ¿cómo? ¿Por qué un negro no puede estar jugando fútbol en una cancha? O sea, hay territorios para blancos y territorios para negros. Entonces, pero yo me hubiera quedado en a describir el lugar, pero sentía la necesidad que había que ir a sus territorios, comprender. Ahí fue la primera vez que entré al manglar.
ahí no solo que le conocí a todos ellos, entre ellos el Paolo, el Borondongo, la Bala, sino que empecé a comprender la importancia del manglar y por qué abandonan el manglar. Entonces, de ahí vuelvo a Quito a seguir grabando y también, sobre todo, soy un documentalista que trabaja mucho archivo, entonces a recopilar el material. Entonces, la película cuenta cómo esta acusación va cayéndose y el Estado no tiene otra que pedir disculpas, liberarles y pedir disculpas, pero justamente uno de los personajes dice, ya no podemos recibir disculpas, dice, cada vez que hacen una cagada, disculpen, 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 y esto no, o sea, ya no es de disculpas, y entonces se ve un poco la organización y la lucha del pueblo afro para enfrentar este racismo. Lastimosamente es tan complejo porque, que estos documentales que he hecho siguen vigentes, siguen tan contemporáneos, las cosas no han cambiado y están peor, ¿no? Les recomiendo mucho que vean ese documental. Y con el tiempo que queda quisiera también que hablemos de Huayuna, porque ese ha sido como su obra... ¿Cómo se llama? Su obra magna hasta ahora, no sé. Y en esa sí fue que colaboramos bastante. Sí, y bueno, y esa es la que se estrenó además hace poco y que ahorita está causando sensación alrededor del mundo. Cuéntenos un poquito de Huayuna. Bueno, yo creo que es un tríptico y donde Sospechosos es el segundo documental. El primero yo siento que es un cortito que tengo que se llama Soluca la Mastuca es Muca. Y es un corto que me pongo a grabar a jóvenes que estuvieron vinculados a pandillas y paso una noche, amanezco con ellos en el sur de Quito, ¿no? Entonces hago un retrato de eso y ahí me encantó, ¿no? O sea, me daba cuenta cómo también a mí me seduce lo que a ellos les seducía, la noche. Me encanta caminar en la noche, les seduce la calle. Entonces caminar en la calle en la noche, obviamente ahora ya no lo haría, ya no hay cómo, pero a los jóvenes es como que ese es tu tiempo y tu espacio, porque en los otros tiempos y espacios no puede ser. Hay toda la cultura del adulto que está encima tuyo, pero en la calle y en la noche pues puedes un poco destrabar todas esas represiones, ¿no? Entonces ahí tengo un cortito, está igual en mi canal, Soluca la Mastuca es Muca. Que eso no he visto yo. ¿No? No. Se llama así porque Soluca es, bueno, tiene varias interpretaciones, pero se habla de Solanda, que es otro barrio popular, y la Mastuca es Muca, es decir, que lo mejor es la música, ¿no? Es un lenguaje coba. Entonces... ¿Cómo coba? El coba es cualquier dialecto que uno se va inventando para codificar al lenguaje y que solo te puedas entender entre ciertos... entre tu grupo de panas, ¿no? Ya. Entonces, o entre tus pares. Y entonces hice este cortito que ya me acercaba mucho a lo gamín, a la noche, a la calle, a la juventud. Igual yo tengo muchos trabajos con jóvenes porque trabajé con una organización durante unos 10 o más años con jóvenes. Y después apareció Sospechosos, que en cambio ya era de racismo y toda la violencia policial. Y como decía desde el inicio, pues, o sea, yo creo que era inevitable que en un punto de mi vida aborde la muerte y la injusticia. Y en el año 2008, una amiga con la que ya trabajamos otro documental sobre mujeres y que salió muy bonito, que era sobre el camino del movimiento feminista con su agenda hacia la Asamblea de Montecristi. Entonces, todas las propuestas que tenía la agenda feminista, cómo llegaron a hacer la nueva constituyente, la última constitución con todas sus propuestas. Entonces, yo ahí le conocí ya a una amiga y con la que hasta ahora somos igual hermanos. Y ella me dijo, David, acaba de pasar esto. Y era el asesinato de un chico. Un chico que estudió en mi colegio, 20 años atrás yo había estudiado en ese colegio, es decir, nos llevábamos 20 años, nunca nos conocimos con Paul Huayuna, pero yo sentí que era como algo personal.
ya porque hay estas identidades. Eso yo creo que es bueno, ¿no? De las identidades colectivas. Creo que hay que armarlas y desarmarlas, fortalecerlas y cuestionarlas a estas identidades tribales, ¿no? Porque yo creo que te da un sentido de pertenencia a un grupo más grande, ¿no? Entonces, fanático de mi colegio igual, esta noticia la vi también en televisión y vi que mi amiga trabajaba en una oficina de derechos humanos como comunicadora, la Pauli Ponce. Ah, la Pauli. Sí, de hecho con ella empezamos y ella empezó, diría yo. Entonces el tema es que asesinaron a este chico, ya voy a contar bien la historia, pero el papá fue a denunciar o a pedir ayuda a esta ONG de derechos humanos y le atendió mi amiga. De hecho, le atendió el departamento jurídico y los abogados me dicen que le han dicho no hay nada que hacer. Esto no hay nada que hacer, este caso no tiene salida. Y entonces mi amiga, que tiene una militancia, una sensibilidad hermosa, ella dice, si desde lo jurídico no hay cómo hacer nada, desde lo comunicacional vamos a hacer cosas. Entonces ellas empiezan a trabajar comunicacionalmente como derechos humanos, pero como teníamos una amistad, empezamos a soñar en hacer una película. Esto empezó en el año 2008, y terminamos en el 2022. Es decir, 14 años nos llevó a hacer una película y muy profunda, muy compleja y creo que se nota y por eso también tiene tanta todavía acogida porque creo que fue hecha durante 14 años y si algo le metes coraje, corazón, sentimiento y energía durante 14 años, algo profundo puedes estar creando. Y bueno, la historia es que Paul Guañuna era un chico de 16 años, 11 meses. Él vivía en una comunidad indígena en las afueras de la ciudad de Quito, pero él regresaba de un concierto de hip hop en la ciudad y con 2 amigos más decidieron rayar una pared y escribir el nombre, la palabra mapas, no con un aerosol, sino con un marcador. Es decir, la palabra no tenía más que 10 centímetros y pusieron mapas en una pared. Un vecino creyó que eran delincuentes, llamaron a la policía y ellos salieron corriendo, excepto el más pequeño que tenía 14 años, a quien lo atraparon ese rato, pero Paul salió corriendo. Él se esconde en el patio de una casa y el vecino le expulsa. El Paul le pide ayuda, le dice, ayúdame, yo no hice nada, pero me están siguiendo los policías. Y el vecino, como cualquiera de nosotros tal vez lo haría, decide no ayudarle, porque ¿quién se pondría con este miedo que tenemos ahora de la inseguridad que vive el Ecuador? ¿Quién se atrevería, ¿no?, a ayudarle a quien está siendo perseguido por la policía? Entonces, le botan al Paul de aquí, de este patio, y la atrapa la policía y al día siguiente aparece muerto en la quebrada de su pueblo y empieza toda una lucha de la familia Guañuna por hacer justicia. Y esto provocó que como una comunidad indígena a la que pertenezca se una y que le apoye, pero sobre todo promovió que la comunidad estudiantil de estudiantes que veían en el caso de Paul que era otro estudiante que le habían asesinado a los policías, pues salieron miles de estudiantes, sobre todo del Central Técnico, pero también de otros colegios, salían a protestar y en el camino también aparecieron los movimientos de las tribus urbanas en donde sin conocerle al Paul, sin conocerle a la familia Guañuna, empezaron a hacer un montón de actividades y también participar en las marchas. Entonces el movimiento rockero, los rockeros, había muchos punqueros y hip hoperos, prácticas culturales o contraculturales que son muy distintas entre sí, se unieron en la calle para protestar esto. Entonces fue una manifestación compleja que pasó entre el 2007, 2008, 2009 y entonces yo llegué a grabar ese proceso. Grabé durante unos 4 años a la familia, grabé también al colegio y ahí grabamos con usted y con otra gente también y después pudimos ya editar esta película y ahora lastimosamente sigue siendo vigente, como decía, porque
hay un montón de asesinatos desde el Estado debido a las militarizaciones y a las políticas de seguridad que adopta estos gobiernos, no solo este, ¿no? Es tremenda la película. Yo ya la he visto como 14 veces, creo, en diferentes cortes, pero ninguna de esas veces ha dejado como de sacarme una lágrima y también de asombrarme de lo bien hecha que está, porque también no es un cine súper activista, digamos, sino que es interesante la contemplación de la realidad de lo que pasa, ¿no? No es como uno esperaría, digamos, de un documental así como solo un piedrazo contra la policía, digamos, sino que es un cuestionamiento, ¿no? Es un cuestionamiento interno, un cuestionamiento constante de qué somos, dónde estamos, por qué hacemos esto, qué pasó, cuál es la realidad social al respecto y judicial, que es de las partes más tremendas de la película, así como seguir los juicios y las audiencias, y es una cosa muy, muy impresionante. ¿Y la gente lo puede ver ahorita en algún lado? ¿Cómo sí, está en choloplus.com. Ahí está de manera gratuita para el territorio ecuatoriano y afuera también está disponible, pero creo que está con pago. Cholo Plus es una plataforma, abrirte la cuenta es gratuito y ahí hay películas gratis y películas que no están gratis. Vos puedes alquilarla y es cine ecuatoriano, entonces puedes verla ahí. También tenemos una página web que se llama guanunavive.com. En internet no hay la ñ, entonces no hay como poner guañuna, sino es guanunavive.com y ahí están los materiales educativos que hemos desarrollado. Pero lo que quería conversar un poquito, porque es poco, porque llegamos ya a este punto de la conversa y todavía no hemos entrado bien a Guañuna. Porque a mí yo recién me podría embalar horas hablando de lo que pasó o que pasa con esta película, ¿no? Porque yo creo que, como bien dices, no es una película de solo activista, de denuncia, de protesta social, sino que yo siento que ahí uno va metiendo todas las cosas que le van pasando y yo lo que quería es ser responsable con esas cosas, ¿no? Entonces, Guañuna en quichua significa morir, entonces es muy complejo que abordes la historia de un chico al que matan y que se llama Morir, el chico. Entonces, para mí es un tema súper profundo. O sea, si bien es súper fáctico, súper real, que 3 policías apresaron a un chico y al siguiente día apareció muerto, y toda la investigación les comprobó sus responsabilidades, sus distintas responsabilidades en este hecho. Aparte de esto, el tema de la muerte, como te conté, a mí me seguía ya. Entonces, para mí, yo sentí que era un viaje espiritual. Y yo quería que tenga también esta contemplación de la trascendencia. Y ya la película en sí no me permitía hacer eso, porque yo le rodé cuando yo tenía 20 y tantos años. Quise editarla cuando tenía los 30, pero acabé cuando ya tenía 40. Entonces, yo siento que en cada etapa uno da distinta dimensión a la vida, ¿no? Y siento que pensar en cómo hacer justicia, esta palabra que parece tan lógica, ¿no? Hacer justicia es que se vayan a la cárcel los que lo asesinaron. Pero creo que no es tan fácil, ¿no? O sea, ¿qué es la justicia, no? Y en algún rato leía en este trayecto leía como que tal vez la justicia no es una venganza legalizada. Es complejo lo que estoy diciendo, pero porque finalmente nada va a reparar. O sea, nada va a rehacer un mundo, ¿no? de lo que pasó. Entonces, me parece que es un tema muy, muy complejo. Creo que lo que hemos trabajado mucho es en una justicia simbólica y aquí es donde yo quería llegar, que para mí las películas que intento hacer intentan ser películas historias que logren ser luz para ayudar a reflexionar, pero sobre todo yo creo mucho en la sanación. Así como un ecosistema se puede regenerar,
Yo creo que el ser humano es un ecosistema en regeneración. Y a mí, más que dañar o culpar en las películas, me interesa que tenga alguna luz de sanación, y por eso les llamo a todas estas cosas, ahora les llamo como cine medicina, es decir, unas historias o películas que sirvan como medicina para trabajar adentro y trabajar hacia afuera, ¿no? Hacia la organización más social y política. Que además este tema de la justicia, no solo que castigar al criminal, digamos, no repara lo que sufrió la víctima, sino que el sistema de justicia tampoco sana nada, sino al contrario, sino que empeora muchísimo las cosas. Entonces, no, la cárcel, no, al menos en este país, y creo que en la mayoría, no tiene nada que no sea venganza, es pura venganza, es puro, digamos, se supone que se llaman centros de rehabilitación, no hay tal rehabilitación, al menos no en números estadísticamente significativos. Y más bien creo que generan como un espacio de más opresión, de más castigo, de más injusticia, ¿no? Y es una escuela donde aprendes otras cosas en vez de sanarte, aprendes a todo un sentido de resentimiento, y luego sales, ¿no? con complejidad. Pero yo lo que creo es que todas estas reflexiones intenté abordarlas en la película. Y otra cosa que es como muy fuerte en la película es como todo el autoritarismo, que somos una sociedad autoritaria, y que eso no solo implica un uniforme policial, es decir, no necesitas ser un violento con un uniforme policial, o sea, la violencia nos habita, y el autoritarismo, el abuso de poder nos habita con distintos uniformes. Entonces la película aborda eso desde la educación y cuestiona mucho no solo al Estado, a la institución policial, sino también cómo sociedad nos estamos volviendo una sociedad policial. Una sociedad autoritaria. Claro, originalmente se llamaba El enemigo interno. Sí, y hablaba de cómo es el policía que vive adentro mío, sí, ¿no? De alguna forma. Sí, y yo creo que todas esas cosas se fueron decantando con ayuda de muchos otros amigos cineastas, y lograron hacer un relato que dura 74 minutos y que ha estado no solo en varios festivales de afuera, sino que nosotros hemos llegado a hacer cine comunitario, que yo no entendía qué era eso, y ahora ha sido 2 años y medio de exhibiciones en parques, en centros culturales, en colegios. Desarrollamos 2 guías educativas para trabajar la película en el aula, y hemos hecho muchas funciones en barrios con padres de familia, vamos a hacer con profesores. Entonces es un trabajo que yo siento que ya sobrepasa el cine. Por eso siento que es lindo que la película pueda aportar con algunas herramientas para intentar transformar la realidad, ¿no? Y si es que alguien quiere hacer funciones o cosas así, le pueden contactar. Claro, están ahí nuestros contactos en la página web. La película igual está como media abierta, pero pueden escribirnos para, sobre todo, organizar esto, ¿no? Y si es en territorio ecuatoriano, podemos asistir, porque esto yo siento que la familia Huañuna también ha sido muy importante, la participación de ellos. Recién tuvimos un ritual, ¿no? Podemos hablar mucho más, ¿no? Pero un ritual que se llama la Yapunja, que es como un ritual desde la cosmovisión andina para encontrarse y rendir tributo a las hayas, que son las almas. Y entonces fue una catarsis brutal, ¿no? Como 18 años después del acontecimiento podemos intentar ir reparando esas heridas sociales, ¿no? Todo tal vez motivado a través del cine, pero que ya sobrepasa el cine, porque estamos viviendo un momento en el Ecuador de mucho desapariciones, crímenes del Estado, asesinatos, a un montón de situaciones inaceptables. Entonces siento que la película ahí cae un poquito para poner a algunos puntos a dialogar, ¿no? Eso, no sé cómo pasar al otro, que es el otro cortito que hicimos recién también con la Red de Guardianes, que es Senderos Regenerativos. Cierto, sí. Que a mí me parece que va también por esta misma onda, ¿no? Por eso yo creo que la palabra regenerar o sanar, para mí
se sana afuera, se sana adentro. Algún rato le escuchaba a la niña que decía esto de que estamos rotos, ¿no? Y estamos rotos por adentro y son territorios que hay que regenerar. Y yo creo que esas son como historias que ahora me mueven y que a la vez que intento tener una visión crítica, tal vez marxista de clase, pero a la vez creo que también hay una espiritualidad que también hay que sanar. Y ahí están algunas de las pelis documentales que he hecho que pueden encontrar en mi canal de YouTube. Sendero Regenerativo está ahí también. Bueno, este está en el de la red. En el de la red Guardianes de Semillas, que también ha sido un trabajo muy lindo de ver cómo las historias de campesinos con un cierto apoyo pueden transformarse, ¿no? Entonces creo que hacia allá es la posibilidad, ¿no? Ahora quiero hacer una de mi papi, que también es compleja, pero él tiene como 100 años y pues no sé, hasta ahorita la peli se llama El Botón de Oro porque siento que es una historia también que se va regenerando durante 100 años, ¿no? Y el botón de oro es esta plantita que ayuda también a ir sanando territorios. Qué bacán. Esto que menciona de senderos regenerativos creo que nos da pie, por lo menos, ya sé que nos hemos ido de largo, pero por lo menos darle unos 5 o 10 minutitos a conversar más sobre la permacultura y lo que usted hace y la bioconstrucción que ha hecho aquí, su chakra, qué tiene, dónde vive, cómo es. Cuéntenos un poquito. Ya, yo creo que ahora, después igual, ¿no? Yo decía que a los 11 años empezó todo un naufragio, ¿no? Y poco a poco la vida se va curando con mucho trabajo también, ¿no? Y con mucha dedicación, con mucha ayuda, el cosmos, no sé qué será. Pero ahora con mi pareja, la Lunita, estamos aquí en el Ilaló. Por eso se llama la luna del Ilaló, esta chacra, finca, no sé cómo llamarle. Y desde aquí estamos intentando curar este territorio que también era de mucha ganadería, muy compactado por la ganadería, pero también porque es un terreno de cangagua. Entonces uno llega y a mí el pico me rebota, no entra el pico. Te rebota porque la cangagua es de esta tierra consolidada muy dura y es difícil sembrar. Para mí ha sido una escuela. Tumbaco también es una zona muy árida, muy seca en el verano, es muy dura el verano acá. Entonces, aparte que es seco, la tierra es muy dura. Entonces, sembrar un árbol ha sido como una cosa titánica, ¿no? Pero yo entré en la permacultura y lo que me atrajo un montón es la bioconstrucción, y entonces hemos construido con un montón de mingas esta casa donde estamos ahorita, pero después con ya la Lunita hemos logrado ir construyendo otras cabañitas para poder recibir gente y poder graduarnos como albañiles. Entonces estamos en esto de aprender la posibilidad de construir tu hábitat, ¿no? Recién vengo de Saraguro en un encuentro de arquitectura en tierra muy emocionado, muy incentivado, y ahí un ponente decía que el ser humano es el único animal que pide que otro animal le construya su casa. O sea, es loco, pero yo he tenido mucha suerte también de poder haber accedido haber llegado a los Guardianes, aprendido de ustedes, y también esto de la autoconstrucción, ¿no? De que todos deberíamos tener el derecho, la posibilidad de construir nuestra casita, nuestro nido. Y ahora justamente ese es el otro proyecto audiovisual con el que estamos con mi pareja y con la Lunita, que es el Bioconstruyendo el Nido, que es como una película que recoge testimonios de muchos albañiles, maestros mayores en albañilería, expertos en tierra, y que no hablan con la boca nomás, sino que hablan con las manos. Entonces la intención es mostrar cómo ellos construyen con todas las técnicas de tierra, pero también en todo el país hay distintos materiales, ¿no? La caña guadúa, la madera, y entonces la idea es un poco retratar
esas sabidurías de los albañiles, pero también todas estas lindas experiencias que los bioarquitectos o la bioarquitectura está desarrollando, y también los que no somos arquitectos, pero somos constructores, que somos los bioconstructores o la permacultura construyendo, ¿no? Hábitats. Entonces, aquí estamos dando talleres y aprendiendo un montón, y sobre todo haciendo que la arquitectura también, en mi caso, ha sido una terapia, una forma de sanación, ¿no? Tener recién otra cosa que veía y que es linda, en este seminario se hablaba de que finalmente la casa de tierra está hecha con los restos de tus ancestros. Es decir, cuando nos morimos nos volvemos tierra, y luego tú construyes con esa misma tierra. O sea, estás físicamente con tus abuelos, están metidos en las paredes de una casa de tierra, están metidas en el carbono de la madera, ¿no? Entonces, esos no solo que siempre están espiritualmente, sino que están corporalmente, estamos dentro. Entonces yo creo que para mí fue esa una forma de sanarme, ¿no? Yo construí esta casa para volver a entrar al útero de mi madre, y siento que esta es una gran lugar donde me siento acogido por el recuerdo de mi madre, intentando como curar esas heridas, ¿no? Y es una casa preciosa. Vamos a ver si ponemos unas fotos. ¿Usted tenía un blog o algo así de la casa o no? Es que tengo otro capítulo. Ahí tengo 2 documentales muy lindos. El uno es sobre permacultura, y que dura media hora, 24 minutos, y el otro es sobre bioconstrucción, que se llama Volver a la Tierra. Y es esto era parte de un programa de televisión, y es un capítulo de 24 minutos donde cuenta mucho de cómo construir la tierra. Entonces yo como aprendí esto de la bioconstrucción, y aparte hacía audiovisual, entonces registré todo el proceso. Entonces la idea un poco es que en esta película, en esta serie, también queremos hacer un curso virtual en video sobre cómo construir con tierra. La gente, no solo de ciudad, sino que la gente que no construye, pues se anime a construir, y así sea también de cualquier material, porque lo que importa es el hogar, ¿no? Que uno se sienta que no estar atado a deudas con el banco, sino que tal vez trabajar de otras formas más autoconstructivas, y sobre todo aquí trabajamos con muchas mingas, ¿no? Entonces ha sido un proceso por fases que nos ha permitido como ir avanzando, aprendiendo y ahí mismo, no sé si ahorrando. A mí me encanta el acercamiento que usted hace a la bioconstrucción, porque ya lleva en esto, ¿cuándo comenzó a construir la casa? ¿10 años? Sí, la edad de la Sara Tamia, ahí empecé. Yo recuerdo que cuando nació la Sara, yo ya estaba en la permacultura, me había ido a la Patagonia, al bioconstruyendo en el sur, pero no me decidía. Y ya cuando nació la Sara, yo dije, no quiero que mi hija crezca en la ciudad. Entonces quisiera que ella crezca, ¿no? En otro ambiente, mucho más naturaleza y mucho más equilibrado. Y ella tiene 12 años, camina 13. 12 años. Lo que a mí me encanta es que en este proceso de tantos años, no es que usted se hizo su casa y dijo, yo ya soy bioconstructor, sino que ha sido un proceso tan largo de aprendizaje, que hasta ahora, después de tantos años, seguimos hablando constantemente por mensajes, y sigue como preguntando, ¿qué tal esta técnica? ¿Cómo ha ido con esta otra? Esto no me salió bien, esto quiero cambiar. Y anda siempre como averiguando a los cultores, averiguando a otros permacultores, averiguando a la gente como cómo mejorar y cómo aprender más. O sea, siento que le ha tomado como un proceso de aprendizaje en el que sigue estando de aprendiz, como de eterno aprendiz, a pesar de que obviamente con toda esa experiencia ya tiene, yo podría decir que es un bioconstructor hecho y derecho, pero no es como una credencial que agarraste así como ya, esto es lo que soy, sino como un proceso de aprendizaje súper espiritual que nunca termina, y que siempre está así como tratando de compartir lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que es un mito, lo que sí puede ser verdad. Y me parece que esa es la manera más bacán de todas, para que todos aprendamos, porque solo como decir, sí, yo ya hice mi casa, entonces yo ya soy constructor.
que conozco a alguna gente así, como que se bloquea un poco el aprendizaje. Yo al menos estoy como un poco peleado con las etiquetas, ¿no? O sea, ponerme la etiqueta cineasta no me gusta mucho, ¿no? O la etiqueta bioconstructor. Yo creo que es bueno porque toca presentarse a veces. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahora que dijiste eso, vengo de Saraguro, donde comprendo cómo es un proceso comunitario la construcción. Una dirigente de ahí decía, en Minga sembramos, en Minga construimos, en Minga celebramos. Y yo había hecho Guañuna y yo creo que en Minga protestamos. Uh-huh. Entonces, como que la Minga y la construcción comunitaria, hubo un líder ahí, Saraguro, que contó una historia increíble de cómo se construían las casas, desde la identidad comunitaria. Y yo siento que es arquitectura. O sea, la charla de él podría haber estado como una charla antropológica, por así decirlo, porque hablaba de cómo una comunidad indígena construye, pero es arquitectura. Entonces yo siento que la pertenencia comunitaria, la construcción comunitaria es parte de esta bioarquitectura y que no tiene nada que ver con la técnica, ¿no? De que si metes 2 de arena y 1 de arcilla, uh-huh. Sino es cómo los seres humanos estamos vinculados ahí. Y yo no sabía eso, pero lo intuí. Entonces yo lo que hice cuando empecé a construir, dije, les meto a todos los panas y a pisar el barro, a disfrutar del acto de construir. Y la tierra tiene como esa posibilidad, ¿no? De ser una fiesta, no es lo mismo con el cemento. Igual no hay que demonizarle al material, pero creo que vengo como muy incentivado de comprender cómo cada comunidad tienen solo, para no darme muy vueltas, tienen muchas ceremonias dentro de la construcción. Hay un ritual que se llama el Han, que vengo aprendiendo, lindísimo, y es que cuando se acaba una parte del proceso constructivo, todos los que participaron hacen una rondita, les dan un poco de colada y tostado, y cuando te llega, tú tienes que cuestionar algo que no se hizo bien en la construcción. Ya, entonces, el material no llegó a tiempo, o esta viga está mal puesta, o no trabajaste bien tal cosa, pero lo tiene que decir de manera chistosa. Entonces se vuelve un ritual y así está lleno de rituales la construcción. Y la minga es otro ritual, la pamba mesa es otro ritual. Entonces yo creo que es muy lindo pensar cómo la bioconstrucción está ligada a la cultura y también está ligada, la bioarquitectura está ligada a la agricultura, ¿no? Como el sistema de filtros de agua que hay y todo. Entonces me parece que es imposible no seguir aprendiendo. Qué lindo, qué bacán, amigo. Se nos queda en el tintero cómo es que las gallinas hicieron que fructifique su guayabo, cómo es que las llamas se bajan a la quebrada sin resbalarse, y cómo es que el nuevo senderito que hizo para bajar la quebrada, sus sistemas de filtración, sus estanques, su invernaderito. Pucha, tiene aquí un sistema permacultural completo que ya no alcanzamos a hablar. No, lindo, más bien yo creo que esta conversa la habíamos pospuesto un montón por estrés y miedo a ver qué salía, pero agradecido, Felipiño. Lo que sí debo decir es que conociendo este terreno desde hace unos 12 años, cuando apenas lo compró, la transformación que hay aquí es impresionante. Es impresionante. Yo no había venido en un tiempo, al menos no de día, porque vine de noche hace poco. Pero ver cómo están de altos los cercos y cómo está su huerto lleno de vida en un lugar de pura cangagua es increíble. Increíble lo que ha hecho. Así que felicidades y felicidades por todo su trabajo de su vida, por los documentales, pero más que nada por ese lindísimo corazón que tiene y cómo comparte lo que usted es. Somos como procesos comunitarios siempre, ¿no? O sea, sin duda yo he estado ahí atrás de esas películas, pero yo siento que la presencia, por ejemplo, de usted en la película Guañuna o al final de Sospechosos igual, y así todos los seres, ¿no? Creo que somos siempre tribus, ¿no? Y eso ha sido lindo en este caso también aquí ahora con la lunita. Qué bacán.
Un libro. Recomiéndanos algún librito. Sí estaba pensando. A mí el que me partió un montón y que recomiendo mucho siempre es el libro tibetano de la vida y la muerte. Porque no hablamos nada de las meditaciones, creo. No hablamos mucho de los retiros, la vipassana, que me parece lindaza, y toda la meditación tibetana, la meditación zen. Y creo que este libro es bien interesante para incorporar la muerte en la vida, ¿no? Que la muerte no es el final de la vida, sino la continuación. Y es muy lindo ese libro y toda la literatura de Thich Nhat Hanh, que me parece que tiene una sencillez, ¿no? Para no complicar el lenguaje. También pensaba en Bioconstrucción, La casa esculpida a mano, de Hand Sculpted House, de Ianto Evans. Para mí ha sido una Biblia. Eso por lo pronto. Vacancísimo. Muchísimas gracias, Davicho. Tal vez unas palabras finales. No, qué alivio que ya acabó. No, y más bien honrado de estar en Radio Semilla y con todo el cariño, gratitud sin duda a los guardianes de Semilla que he enseñado un montón y estoy contento de ser parte de esta gran familia. Mil gracias, David Lazo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en otro episodio. Un abrazo. Oh, manita mejor.